Muy buenas noches, reciban saludos, un saludo cordial desde Cochabamba en esta ocasión. Manuel Cuadra de Ictus, Sociedad Anónima, los saluda y a la vez le da las gracias por su interés de estar aquí en esta clínica. Esta clínica es una de tres. En este mes de diciembre vamos a hacer dos clínicas más, el 15 y el 16 de diciembre. Y vamos a estar despidiendo el año 2021, dando gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido trabajar en diferentes proyectos, y de esa manera queremos despedir este año con 3 clínicas. En el mes de enero vamos a organizar un curso de competencias basado en este libro, el libro 8, y en esta división, la división 1, que va a ir del 3 de enero al 14. Es un curso de competencias a fin de que nosotros podamos actualizar la información dentro de este código que da reglas para la construcción de recipientes a presión. Mi nombre, Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal, propietario de la agencia de asesoramiento y consultorías en normativas de construcción y de referencias de alcance mundial, Ictus Sociedad Anónima. Ese es el nombre de la empresa. Y nuestro nombre comercial es Ictus S.A. Bueno, esta clínica está siendo grabada. Esto lo vamos a compartir con las personas que deseen tener esta información en video, y también lo subimos al canal que tenemos en YouTube. Así que vamos a empezar esta clínica del día 10, la cual no va a entrar todavía en materia a la parte UW, que es soldaduras, sino que vamos a hacer una especie de introducción a este código que es muy relevante en la construcción de recipientes a presión. El libro 8 de ASME forma parte, a partir de la última edición 2021, de 13 secciones. El ASME en esta edición 2021 ha incorporado una sección más, que es la sección 13, que tiene que ver con válvulas. Y este código en particular tiene un espectro dentro de la industria bastante, pero bastante importante, porque abarca una serie de recipientes que se fabrican con una cantidad sorprendente de materiales. El libro 8 de ASME, división 1, tiene un alcance dentro de las industrias de un espectro, como dije hace un momento, muy relevante. Muchos materiales se emplean dentro de este alcance de la sección 8, división 1. Aceros al carbono, de baja aleación, aceros aleados, están los materiales de grafito impregnado, están los materiales por capas, y una serie, diría, impresionante de materiales que se emplean en la fabricación de diferentes recipientes a presión, porque satisfacen diferentes rubros de la industria. Así que esta edición ha disminuido un poco la cantidad de páginas. Esta es una versión digital, y la edición 2021 del libro 8, división 1 de ASME, trae 784 páginas. 784 páginas. Haciendo una introducción, una vez más, ASME apuesta en su carátula por esta obra de arte de Leonardo da Vinci, que es conocido como el hombre de Vitruvio. Este personaje, el hombre de Vitruvio, en realidad lo que representa es las dimensiones o las proporciones del cuerpo humano. El autor de esta información anatómica es del mismo apellido, un italiano de apellido Vitruvio, pero Leonardo da Vinci pues plasmó en ese dibujo bastante interesante esa información de este personaje, un arquitecto italiano, Vitruvio. Así que ASME, una vez más, ya creo que viene desde la edición 2016, si no me equivoco, esta carátula, ¿no? Y en esta ocasión apuestan una vez más por el hombre de Vitruvio. Este código es un código internacional, dicta reglas, aquí esta palabra rules, leyes, reglas, para la construcción
de recipientes a presión. Es el libro 8, como dije hace un momento, forma parte de las 13 secciones que ahora se comprende el libro de calderas y recipientes a presión. Es un código internacional, pero a la vez es un código americano. Es un código 100% americano, puesto que las reglas que dicta este código de construcción son mandatorias en los 52 estados de los Estados Unidos y en varias provincias y departamentos o municipios del Canadá. Así que en estos países, este código y los otros códigos que forman parte del libro de calderas y recipientes a presión son obligatorios. En nuestros países, en América Latina, este código también se emplea con mucha frecuencia, solo que no tiene un peso legislativo. En nuestros países, los códigos ASME, si bien se emplean en proyectos, no trascienden a un peso o a un valor legal. Obviamente, los códigos toman un valor preponderante o se hacen legales dentro de una celebración contractual. Pero, a diferencia de los Estados Unidos y del Canadá y de otros países que han adoptado estos códigos en donde los gobiernos, según jurisprudencia, le han dado un peso legal, en nuestros países eso todavía no es así. Así que podemos decir abiertamente que en ocasiones el código no se cumple dentro de su alcance, ¿no es cierto? En ocasiones el código es tratado de una manera indiscriminada, pero bueno, no vamos a hablar de eso, son comentarios abiertos que podríamos hacer. 784 páginas, el código ASME, sección 8, división 1. Vamos a empezar por la tabla de contenido, porque opino que es importante conocer de qué manera este código está conformado, de qué manera se comprende y cómo es que el código dentro de su alcance se desarrolla en las diferentes fases. Digo fases porque, aunque hay básicamente 3 subsecciones, estas subsecciones se van a dividir en diferentes partes. Hay muchos apéndices mandatorios y también hay apéndices no mandatorios. En este código de construcción también están los criterios y los alcances para las pruebas no destructivas que se usan, ¿no es cierto?, para certificar la parte constructiva de un recipiente. El libro 8, división 1 de ASME, porque hay otras divisiones más, la 2 y 3, tiene una forma muy peculiar en relación a su composición. Hay 3 subsecciones relevantes. La primera subsección, estamos en la página 5 de los que tienen el código. La página 5 muestra que la subsección A abarca los requerimientos generales, ¿no? Los requerimientos genéricos. Casi la totalidad del espectro, del alcance del código, está resumido en la subsección A. ¿Por qué razón? Porque dentro de la subsección A está la parte UG. Esta parte, como aquí bien claro lo muestra, nos va a dar requerimientos generales para todos los métodos de construcción y de materiales que caen dentro del alcance de un recipiente a presión. En ese sentido, esta parte lo que proporciona, ¿no es cierto?, al usuario es pues todos los métodos, todas las metodologías que se usan para construir recipientes a presión, incluyendo todos los materiales, la parte UG que está dentro de la subsección A. ¿Okay? Vamos a avanzar un poco y vamos a llegar a la subsección B, que es en donde nosotros vamos a tener un curso en el mes de enero de 20 horas académicas, 2 semanas, 5 días, 2 horas por sesión. La subsección B lo que nos trae son los requisitos o los requerimientos, ¿no es cierto?, pertinentes a métodos de fabricación de recipientes a presión. Y uno de los métodos que se usan para fabricar un recipiente a presión está en la parte UW, que sería los requisitos o los requerimientos, no se olviden, dentro de las leyes o las reglas de fabricación para fabricar recipientes presurizados por soldadura. ¿Ok? Por soldadura. Esa información está en la parte UW, que es la parte que nosotros vamos a desarrollar
en 2 semanas en el mes de enero del 3 al 14. Esta parte nos da alcances generales, nos da el alcance propio de la parte, nos habla acerca de servicios o restricciones de servicio, nos habla acerca de las categorías de juntas de soldadura, nos habla acerca de materiales y una serie de información que para los inspectores de soldadura o las personas que tienen participación en lo que respecta a la construcción de un recipiente por soldadura bajo ASME 8 necesita conocer, necesita saber, necesita comprender, ¿no es cierto?, para que pueda desenvolverse dentro del alcance del código. Los inspectores de soldadura, por lo general, una vez que han sido acreditados y certificados, se van a desempeñar dentro del alcance de un código en específico, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que comprende a ASME, la autoridad máxima dentro de la parte constructiva, inspección y todo lo que comprende la fabricación de un recipiente estampado, la autoridad máxima es el inspector autorizado que opera dentro del alcance de una agencia de inspección autorizado. Este profesional, ¿no es cierto?, es un perito, es un experto, ¿no es cierto?, en el alcance del código pertinente, en este caso en ASME sección 8. Y los inspectores de soldadura, muchas veces dentro del alcance del código, necesitan pues desarrollar o obtener ciertas acreditaciones para que puedan prestar servicios en compañías o empresas que son empresas que tienen como propietario una estampa distintiva de ASME. En este caso, el estampe que maneja ASME dentro del alcance del libro 8, división 1, es la estampa U, ¿no? La estampa U para recipientes a presión y un fire o recipientes no expuestos al fuego. Entonces, dentro de lo que es competencias en el tema de soldadura, esta parte es muy importante para los inspectores de soldadura certificados, ¿no es cierto?, acreditados, que de alguna manera quieran prestar servicios en el rubro de recipientes a presión dentro del alcance de la sección 8, división 1. Este curso nosotros lo desarrollamos completo, todas las partes UW lo desarrollamos, participan 2 profesionales más dependiendo la parte que corresponde y bueno, nosotros te recomendamos este curso. Vamos a seguir un poquito más adelante. Dentro de la parte W o UW, que sería la subsección B, se van a añadir otras partes más que a su vez van a comprender un todo. Por ejemplo, la parte UF da requerimientos para la fabricación de recipientes a presión con materiales forjados. ¿Ok? Materiales forjados, la parte UF. Nos damos cuenta que siempre está presente la U, ¿no es cierto? La U tiene que ver con el código 8, división 1 de ASME. La parte UF, requerimientos para recipientes a presión que se fabrican a través de forjas, ¿no?, o materiales forjados. Dentro de la misma subsección B, donde está la parte UW, que es soldadura, está la parte UB. La parte UB da requisitos o requerimientos para fabricar también recipientes a presión, pero a través de los procesos de soldadura fuerte o bracing, ¿no?, en donde básicamente los materiales suelen ser no ferrosos. De esa manera se va constituyendo la subsección B, como repito, donde está la parte UW, que es soldadura. Seguimos avanzando y llegamos a la parte que tiene que ver con la subsección C. Recuerda que ASME 8 se divide en 3 subsecciones básicas, en donde dentro de cada subsección van a haber partes, ¿no es cierto?, como lo estamos viendo en esta ocasión. La subsección C lo que trae son requerimientos pertinentes a todas las clases de materiales. Obviamente materiales que están listados también en el ASME sección 9. El ASME sección 9, que es el código por excelencia, un código de referencias, no es un código de construcción. El ASME sección 9 tiene una tabla famosísima, que es la tabla QW 422. En esa tabla están listados
en muchas páginas, un promedio de 37 páginas más o menos trae la última edición, están listados todos los materiales que se pueden utilizar dentro del alcance del libro de calderas y recipientes a presión. De esa manera se conoce las 13 secciones, ¿no? El ASME, Boiler, Pressure, Visselkopf, 13 secciones. El ASME 9, por lo tanto, dentro del alcance de soldaduras, abarca una lista completa de materiales, en donde no solamente hay materiales de origen americano, sino también materiales que pueden ser producidos o de origen asiático, japonés en este caso, europeo, y una serie de normativas internacionales que también están dentro del libro 9 de ASME, soldaduras, en la tabla QW422. Por lo tanto, la subsección C, en relación a las clases de materiales, va a ir muy de la mano con la lista que está en esta tabla que les he comentado en ASME 9 QW422. Bien, la subsección C, estamos haciendo una introducción, tiene que ver con diferentes partes. La parte UCS, dentro de la subsección C, tiene que ver con requerimientos para fabricar recipientes a presión que se construyen con aceros al carbono y aceros al carbono de baja aleación. Los que están familiarizados con el libro 9 de ASME sabrán que los aceros al carbono están en la parte de P-Numbers 1. Todos los aceros al carbono están en grupo P-Number 1, que se divide en diferentes grupos, grupo 1, 2, 3 y 4, los P-Number 1. Y a partir del P-Number 3, porque no hay P-Number 2, P-Number 3 hasta el P-Number 15E están todos los aceros al carbono y de baja aleación. ¿Ok? Entonces, en la parte UCS, nosotros vamos a encontrar todos los materiales que se usan dentro de recipientes que se fabrican con aceros al carbono y de baja aleación, la parte UCS. Tenemos placas de acero, tenemos aceros forjados aquí, tenemos tubos de acero al carbono, pernos, ¿no es cierto?, tuercas, barras, chapas, y también trae información en relación a diseños para la parte constructiva. Tenemos un curso también dentro del alcance de la parte UCS, que lo vamos a estar actualizando para los meses de febrero más o menos. Hay un apéndice no mandatorio dentro del alcance de la parte UCS, y dentro de esta misma subsección C está la parte UNF. La parte UNF tiene que ver con requerimientos para construir recipientes a presión con metales no ferrosos. También dentro de esta subsección está un apéndice mandatorio, no mandatorio, ¿no es cierto?, de acuerdo a los metales no ferrosos. Esto de los apéndices es importante dentro de su alcance informativo, ¿ok? Si nos damos cuenta, por ejemplo, podemos encontrar aquí información adicional. Por ejemplo, aquí maquinarias que se usan para conformar o para fabricar. Tenemos también procesos de soldadura por gas. Hay información adicional en los apéndices. En este caso es no mandatorio. Y una serie de información que dentro de la elaboración de la ingeniería, pues juega un papel importante, pero son no mandatorios. Es decir, que el fabricante, ¿no es cierto?, bajo la aprobación del inspector autorizado, podrá de alguna manera cumplir estos criterios o requisitos o no. Eso va a quedar a criterio consensuado entre el fabricante y el inspector autorizado. Dentro de la misma subsección C está la parte UHA. Esta parte tiene que ver con requerimientos para fabricar o construir recipientes a presión con materiales de acero, pero de alta aleación, ¿no es cierto? High Alloy Steel. Aquí están todos los materiales, dependiendo de la necesidad de la construcción, materiales que tienen una alta aleación dentro del porcentaje químico de las aleaciones, la parte UHA. Dentro de la misma subsección C hay un apéndice no mandatorio relacionado a la parte de materiales que han sido tratados o bonificados de alguna manera a través de aleaciones como cromo, níquel, ¿no? Y de esa manera estos materiales tienen unas propiedades mejoradas.
Eso está en el apéndice no mandatorio UHA-A. También está la parte UCI, que tiene que ver con materiales que se construyen con hierro, ¿no? Y de esta manera, no los quiero de alguna manera esto quizás cansar, pero vamos a ver a lo largo del desarrollo del contenido diferentes partes, como aquí por ejemplo UCL, que son requerimientos en donde se fabrican recipientes a presión con materiales resistentes a la corrosión, ¿no es cierto? Por capas, o cladding, que serían materiales que tienen recubrimientos que están dentro del alcance de la sección 8. Podríamos pensar que la sección 8 solamente se limita a materiales ferrosos, pero no es así. La sección 8 abarca diferentes clases de materiales y los ubica dentro de la subsección C, dándole espacios en diferentes partes, ¿ok? Tenemos también la parte UCD, que dan requerimientos para construir recipientes a presión o partes de recipientes a presión con un acero dúctil, hierro dúctil, la parte UCD. Tenemos también la parte UHT, que da requerimientos para construir recipientes a presión, básicamente con materiales de tipo austenítico, ferrítico, con propiedades mecánicas mejoradas. También están dentro de la parte UHT. La parte UW, lo que es soldadura, abarca soldadura para todos estos tipos de materiales, ¿ok? La parte, por ejemplo, A, o la sección A con la subsección B van de la mano con la subsección C, y la subsección C también va de la mano con la subsección A y la subsección B. Es decir, este código en la práctica, por más que nos presente una gama muy amplia de materiales, pues la metodología de construcción va a estar relacionado con la parte subsección A, y lo que es soldadura con la subsección B, y de esa manera este código pues se complementa. Obviamente van a haber en la práctica necesidad de ir a otros códigos dentro del libro de calderas y recipientes a presión, como por ejemplo para la elección de un metal de aporte tendríamos que ir a la sección 2, parte C. Lo que es materiales, propiedades físicas, tendríamos que ir a la sección 2, la parte A, si en caso, no, D. Si es material ferroso, iríamos a la parte A, y de esa manera el libro ASME se va a complementar. Ensayos no destructivos tendremos que ir a la sección 5, soldaduras tendremos que ir a la sección 9, y de esa manera este libro se va a, de alguna manera, complementar, ¿no? Es probable también que, producto de la ingeniería, tengamos que ir a otros códigos que podrían ser el ASME B311 para la sección 1, y bueno, esto se va desarrollando de esa manera. Pero estamos en la sección 8 y estamos viendo algunos aspectos importantes en relación a las partes. Tenemos la parte ULW, que da requerimientos para utilizar materiales, en este caso por capas, ¿no es cierto?, para la construcción de recipientes a presión. Tenemos también la parte ULT, estamos en la página 15, aquí, del buscador de PDF, que da reglas alternativas, ¿no es cierto?, para la construcción de recipientes a presión con materiales que han sido aleados y para bajas temperaturas o temperaturas moderadas, ¿no? No hablamos de temperaturas criogénicas. Ya eso sería en la división 2 o división 3. Así que de esta manera nosotros vemos de una forma genérica en esta clínica cómo es que este código está constituido, cómo es que este código está conformado, ¿no? Aquí la parte UHX ya da reglas, ¿no es cierto?, para recipientes a presión o conchas, como sería la traducción, pero es un término un poco extraño en nuestro vocabulario, sería una caparazón, ¿no es cierto? Y en este caso tiene que ver con tubos para intercambiadores de calor. También está dentro del alcance del ASME sección 8, división 1. Es un código muy importante. La parte UIG también trae reglas para construir recipientes a presión con materiales que tienen impregnados grafitos. Y lo que pasa es que en el tema de recipientes a presión,
por los diferentes rubros de la industria, pues es obvio que este código abarque diferentes gamas de materiales, ¿no es cierto? Así que eso es interesantísimo dentro del alcance del ASME sección 8, el ASME sección 8. Bien, hay muchos apéndices no mandatorios, pero también hay una cantidad bastante sorprendente de apéndices mandatorios. Ojo con eso, ¿no? Apéndices no mandatorios es no obligatorio, que dará voluntad a criterio, prueba, evaluación con el inspector autorizado, utilizar algunos criterios del código o no. Pero hay muchos apéndices mandatorios, obligatorios, dentro del alcance del ASME sección 8 división 1. Por ejemplo, el apéndice 2 mandatorio dicta reglas, ¿no es cierto?, para lo que se relaciona con bridas o conexiones bridadas y una serie de dispositivos o complementos, ¿no es cierto?, que se tienen que soldar al cuerpo de un recipiente. Este anexo es mandatorio, ¿ok? El apéndice 3 da definiciones concretas. Una de las cosas que también es interesante en el tema de los códigos, muy particularmente hablando de ASME, es que ASME maneja sus propias definiciones y terminologías. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar familiarizados con esos términos y con esas definiciones. En donde en la práctica un término podría significar algo bajo el API 1104, pero podría significar otra cosa muy diferente dentro del alcance del código ASME sección 8 división 1. Por ejemplo, la palabra construcción dentro del alcance de este código implica no solamente la propia actividad de construir algo, sino que dentro del alcance del código ASME, la palabra construcción tiene que ver con diseño, ingeniería, soldadura, tiene que ver con pruebas, tiene que ver con exámenes y una serie de actividades propiamente dichas que caen dentro de la construcción. De repente en otro código la palabra construcción simplemente significa eso, construir algo. Pero aquí esa definición a esa palabra, ¿no es cierto?, cambia. Entonces hay un apéndice mandatorio, obligatorio, que es el apéndice 3 en la sección 8 división 1 para las definiciones. Y así hay una serie de apéndices que establece las reglas, ¿no? Vimos en la parte introductoria de la carátula que este libro trae leyes, reglas de construcción y esas reglas o leyes se hacen visibles en los apéndices mandatorios, ¿no es cierto? Que hacemos bien conocer, ¿no? De repente nuestras competencias no nos exigen dentro de nuestras responsabilidades conocer todos estos apéndices, pero si somos parte de un staff, necesitamos comprender o al menos estar familiarizados con lo que respecta los términos, los apéndices mandatorios, no mandatorios, etc. Bien, nosotros para el curso que vamos a lanzar en el mes de enero, el 3 al 14, vía Zoom, son sesiones en vivo, vamos a estar trabajando con este material que de alguna manera no que nos simplifica, sino que nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener un dominio más ágil o más versátil del código ASME sección 8 división 1. Este es un material de estudio, es una guía, es un libro guía, ¿no es cierto?, para el conocimiento y la interpretación de este código de construcción de recipientes a presión, ASME sección 8 división 1. Este material va a ser parte del estudio, es un material que lo vamos a utilizar en el curso, pero también vamos a estar con el ASME sección 8 división 1, la parte UW traducido al español. Bien, vamos a ver unas páginas de este material, lo cual a nosotros nos interesa, y vamos a venir en este momento a la página 33 de este material de estudio y vamos a venir al capítulo 4. Y tiene que ver con fabricación. Esta clínica, la primera de 3, las otras 2 van a ser el 15 y 16 de diciembre, tiene como propósito, antes de ingresar al tema de soldaduras, conocer un poco los alcances de lo que es una fabricación
dentro del libro 8 de ASME. Así que vamos a estar aquí un momento, un par de páginas, y vamos a ver algunas cuestiones muy interesantes en relación a lo que es fabricación. Porque cuando vayamos a la parte UW, nos vamos a dar cuenta que haber tenido una introducción en la parte de fabricación nos va a ayudar a comprender muchos conceptos, nos va a ayudar a comprender la lógica de lo que en algunos casos, en el tema de soldadura, la parte UW nos va a decir. Ahora, la parte UW no nos va a dar tanta información de la soldadura como un producto terminado, sino que la parte UW abarca el tema de soldadura, pero dentro de un contexto de ingeniería, no tanto, diría, como para un inspector de calidad, ¿no? Sino que la parte UW, la información que nos da, es para temas de ingeniería. Entonces, este capítulo, el capítulo 4, nos va a dar, vamos a decir, el suficiente soporte, lo que es fabricación, para luego entender los términos, la filosofía, la doctrina, los conceptos, los criterios, los requerimientos específicos, especiales de la parte UW. Bien, este es un material de estudio. El capítulo 4 aquí nos habla acerca de fabricación. Lo olvidaba. Usted puede apreciar aquí en las notas, nosotros en los cursos que damos, que es material de estudio, esto se lo entregamos a ustedes, tenemos nuestras traducciones técnicas. Con nosotros trabajan dos personas allá en Perú, que son asesores también con nosotros, y hemos decidido que en nuestros cursos se utilizan los documentos oficiales, en este caso el código, pero en relación a la traducción técnica para propósitos de estudio competente, nosotros lo tenemos dentro de notas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la traducción? Que muchas veces la traducción de un código, como en este caso, el código 8 de ASME, de calderas y recipientes a presión, podría ser que en una traducción normal se pierda el espíritu, ¿no es cierto?, de la información. Nosotros tenemos, mi persona tiene una cierta cantidad de años en este tema de los códigos, y lo que hacemos nosotros es una adaptación, cuidándonos de no alterar el espíritu del código. Esa adaptación que nosotros hacemos, lo hacemos dentro del alcance de que, en vista que con nosotros se capacitan muchas personas de diferentes países, de Ecuador, de Venezuela, etcétera, etcétera, en la adaptación que nosotros hacemos en nuestra traducción, ojo, solo es para propósito de estudio, entendiendo, ¿no es cierto?, la idiosincrasia de cada país. En nuestra traducción nosotros tratamos de que la persona sea de Bolivia o de Ecuador o de Perú o de Argentina, etcétera, logre captar el espíritu del código. Entonces, nuestras traducciones no pretenden, ¿no es cierto?, ser utilizadas en construcción. Para esos temas, por favor, usen la versión en inglés, pero para materia de estudio ofertamos una traducción al español. Bien, vamos a ver dos páginas en esta primera clínica y luego vamos a desarrollar el 15 y 16 un poco más a profundidad el tema de soldaduras. Fabricación, ASME sesión 8. Vamos aquí, lo voy a ir pintando de azul. Los requisitos, ojo con esa palabra, son requerimientos. Los requisitos generales para la fabricación dentro del alcance de la sección 8 división 1 se van a dar en UG 75 hasta UG 83. Ojo con eso. Desde UG 75, esta es la subsección A, hasta UG 83, nosotros vamos a encontrar todos los requisitos relacionados para fabricar. Para fabricar. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, de qué manera es que se debe comprar un material. En esta parte UG 75 hasta el 83, nosotros vamos a ver de qué manera es que cuando construimos un recipiente a presión debemos preservar la trazabilidad de los materiales. Eso es importantísimo, ¿no? Y en estos requisitos vamos a ver cosas muy interesantes, como por ejemplo, ASME sesión 8 división 1 en UG 75 pone el ejemplo en donde hay una empresa a la cual nosotros le hemos entregado los materiales,
que nos va a conformar o nos va a formar, ¿no es cierto?, el recipiente, sea cilindrarlo o rolarlo, como en algunas partes se dice. En el tema de las marcas, los códigos, el estampe del material, eh, la parte UG75, por ejemplo, nos dice que si el fabricante del recipiente no es el que va a conformar a cilindrar, sino que lo va a subcontratar, lo que tiene que saber el fabricante es que no debe de perder la trazabilidad del material. Entonces, en la parte UG75, por ejemplo, nos da mecanismos para que esto se cumpla. Si se va a cilindrar y el estampe del material está en una zona en donde en el momento del cilindrado se puede estropear o se puede echar a perder, lo primero que tiene que hacer, dice ASME sección 8 en la parte UG75, se debe trasladar a otro lugar o se debe trasladar a otra zona en donde no se ve afectado la trazabilidad del material al momento de hacer el cilindrado. Ese tipo de conocimiento, ese tipo de pautas o de criterios o requisitos, pues en ocasiones podría pasarse por alto, ¿no es cierto? En una empresa que construye un recipiente y no tiene las competencias suficientes en este sentido, por ejemplo, en la parte de fabricación y pierda o estropee involuntariamente, por ignorancia, ¿no es cierto?, el estampe del material. Entonces, los requisitos generales para la fabricación, no se olviden, desde UG, subsección A, 75 a UG 83. En la parte de UG 76, que está dentro de ese parámetro, ¿no?, de UG 75 a 83, en UG 76 nos dice que se permite cortar el material a una medida o a una proporción, ¿no es cierto?, por medios térmicos o mecánicos, ¿no? Esto tiene que ver con fabricación. Entonces, está permitido, bajo el AME sección 8, división 1, en la parte UG76, cortar los materiales a la medida, obviamente, que nosotros necesitamos para la fabricación. Pero solamente contempla dos métodos o dos medios por los cuales esto se debe hacer: corte térmico y corte mecánico. Y para ello nos da una figura que más adelante vamos a ver. Es la figura aquí en el material de estudio de Casti, el libro de guía de AME sección 8, la figura número 4.1. Ahora, dentro de este alcance, lo que nos va a decir es lo siguiente en relación a las marcas. Cuando veamos el término marca, debemos de comprender dentro del alcance del código que está hablando de las estampes o de las designaciones que tiene grabado el material. Entonces, las marcas del material completas u otros medios para identificar claramente cuáles son esas marcas deben asignarse a todas las piezas como se indica, ojo, esto es un requerimiento, en UG 77 y se muestra en la figura 4.2. Lo que está diciendo el código de construcción, teniendo en mente que el código de construcción dicta reglas, esto no son sugerencias, esto no son, vamos a decir, consejos, no, estos son procedimientos, estos son requisitos acreditados, ¿no es cierto?, en donde la palabra acreditado es confiable. Entonces, aquí el código, dentro de la parte de fabricación, pone mucho énfasis en el tema de las marcas. Esas marcas sirven para identificar los materiales y esas marcas deben estar hechas claramente, ¿no es cierto? Y se deben designar estas marcas a todas las piezas, porque eso está requerido aquí en UG 77. Vamos a ver un ejemplo de estas marcas a la cual hace referencia esta parte del código. En fabricación, estamos en el capítulo 4 de un libro guía bajo AME sección 8. Aquí tenemos, por ejemplo, una marca distintiva, lo voy a ampliar, que cumple el requerimiento de AME sección 8, ¿no? Aquí tenemos las marcas en un material en específico. Tenemos una marca relacionada con el trabajo, tenemos una marca relacionada con el hit, que vendría a ser la colada, y otra marca que tiene que ver con un lote. Entonces,
Este requerimiento que está dentro del alcance de UG 77 se debe contemplar de una manera cabal, ¿no? De una manera seria. Es más, si se va a fabricar un recipiente dentro del alcance de este código y ese recipiente va a terminar siendo estampado como un producto terminado, pues el tema de las marcas en los materiales debe estar hasta el final, porque el trabajo del inspector autorizado es precisamente dentro de sus funciones determinar la trazabilidad del componente. En otras palabras, estas marcas deberían estar ubicadas en zonas estratégicas del recipiente en donde sean eh, fácilmente visibles, detectables, ¿no es cierto? Porque forma parte también de un requerimiento del código. Sin embargo, podrían haber empresas que no tienen en consideración esto y podrían de alguna manera pues generarse o autogenerarse alguna complicación, ¿no es cierto? Alguna complicación. Bien, estamos viendo en esta parte lo que es fabricación porque cuando lleguemos a la parte de soldaduras ya vamos a tener en claro, ¿no es cierto?, estos criterios que son importantísimos en la etapa de la construcción. Aquí, los requisitos de calidad para la redondez de las formas conformadas, es decir, la parte del cuerpo que va a tener que ser cilindrado, esos requisitos en relación a la calidad, porque la calidad es medible, ¿no es cierto? Nosotros los que somos inspectores, consultores, los que estamos en el rubro de la construcción bajo código, sabemos que la calidad se mide, ¿no? Y hay parámetros, hay criterios, hay una serie de estándares y de procedimientos para que esto sea en la práctica viable. Entonces, los requisitos para la calidad en relación a la redondez de elementos conformados dentro del alcance del código ASME sección 8 van a estar en la parte UG 79, que es la subsección A, hasta UG 80 y también UG 81. Si nosotros queremos determinar o conocer o comprender lo que el ITP o el Inspection Test Plan nos dice en relación a la redondez de las partes conformadas del recipiente y queremos conocer el alcance total, ¿no es cierto?, esta información, pues iremos a UG 79, UG 80 y UG 81. Eso sería ya en el código ASME sección 8, porque aquí, en este material de estudio, no desarrolla en toda su amplitud esta información, pero nos da las pautas. Ahora, este código de construcción contempla también algo muy interesante. Nosotros podríamos pensar y confiar plenamente que cuando compramos un material, pues el material viene en óptimas condiciones, ¿no es cierto? Digo, más aún si es que el material viene por parte de un proveedor, pues de renombre, vamos a decirlo así. Pero el código no da eso por hecho. El código no lo da por hecho de que el material venga pues en óptimas condiciones. Por lo tanto, dentro de la parte de fabricación ASME sección 8 nos da un escenario que es posible que un material venga y en el proceso de fabricación detectemos que tengan algunas imperfecciones. Ojo con eso, ¿no? Por ejemplo, ASME sección 5, dentro de lo que comprende la tabla A1, en donde hay un versus entre imperfecciones y método de examinación no destructivo, ASME 5 reconoce que efectivamente hay defectos en los materiales inducidos por soldadura o por servicio o por origen. Entonces, en ese caso, o dentro de ese escenario, ASME 8 lo manifiesta de la siguiente manera. Los requisitos en relación a detectar imperfecciones, ojo con esa palabra, imperfecciones en el material, se puede reparar. Ojo con eso, que cuando se detectan imperfecciones en el material base, lo podemos reparar. Pero esto va a tener que ser aprobado por el inspector, ¿ok? Y información hay en la subsección A, en la parte UG 78. Ojo con eso, ¿no? Que
En la práctica nosotros podemos tener habilidades, podemos tener probablemente mecanismos, maneras, podemos tener mucha experiencia en la parte constructiva y podemos pues tomar una decisión voluntaria, ¿no? Y yo le digo a Miguel, por ejemplo, Miguel, lo repararemos pues de esta manera, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, Manuel, hay que repararlo. Dentro del alcance del código 8, división 1 de ASME, ese tipo de sucesos no deberían resolverse de una manera espontánea o podría decir de una forma voluntaria, proactiva. No, el inspector es la persona indicada para aprobar, ¿no es cierto?, esa reparación en ese material, que ojo, es un material nuevo. Y aprovecho en decir que este código abarca materiales nuevos. Este código no tiene que ver con reparaciones, sino que es un código de construcción nuevo. Sin embargo, vemos que sí es posible y es válido bajo ASME 8 de que un material pueda venir con imperfecciones. Entonces la reparación no se hace a voluntad, sino que se hace previa aprobación por parte del inspector. ¿Dónde tenemos la información? UG 78. Ahora, como hemos visto, el ASME sección 8, división 1, se clasifica, ¿no es cierto?, o se divide en 3 subsecciones. Estamos haciendo un resumen. La subsección A, requerimientos generales. Subsección B, tiene que ver con soldaduras. Y la subsección C, que se va a dividir en muchas partes por los materiales, abarca pues todos los materiales válidos para la construcción. En esta foto, yo considero que esta fotografía es de la época, ¿no? Es una foto bastante interesante. Alguien podría fijarse en el tema de seguridad aquí, pero bueno, es una foto que es apreciable y no nos vamos a equivocar, es una foto antigua, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es pues lo que habla UG 76, ¿no? En este caso, el proceso de corte que está utilizando este caballero es un proceso de corte térmico, ¿no? No olvidar que ASME sección 8 reconoce solamente 2 métodos de corte que sería térmico, como en este caso oxiacetilénico, y mecánico, que podría ser un cizallamiento o alguna maquinaria ya con tecnología de punta que pueda ofertar eso. Otro tipo de corte por electrodo de grafito, qué sé yo, no está contemplado dentro del alcance del código 8, división 1 de ASME. Así que eso es importante que nosotros lo podamos tener. ¿Ok? Bien. Hemos visto aquí UG 75, UG 83, UG 76, y quisiera que en este momento vayamos un rato a poder ver estas partes en el código, ¿sí? Así que vamos a ir a la página 134, los que tienen el código, vamos a la página 134, esta es la edición 2021, y vamos a ver ya aquí en la norma, en el código, lo que el material CASTI, la guía, el libro de guía, nos ha venido comunicando en el tema de fabricación. Y efectivamente, en la página 134 de la edición 2021 del ASME sección 8, división 1, tenemos fabricación. Lo relacionado con la fabricación dentro de la subsección A empieza en UG 75 y se va a desarrollar en varias páginas, ¿ok? Entonces, nosotros, a fin de tener una base para cuando lleguemos, si alguien aquí llevará el curso con nosotros, bueno, se dará cuenta que si vamos directo al tema de soldadura, vamos a tener una sensación de falta de información, ¿cierto? Porque en la parte de soldadura el código va a entrar de lleno, el código va a hablar de soldaduras, pero si nosotros no tenemos las bases en relación a lo que es fabricación, se nos va a hacer un poco complicado entender algunos conceptos o criterios o hasta de repente partes mandatorias. Fabricación UG 75. El libro o el libro guía para ASME sección 8 no desarrolla completamente. Pues hemos tenido que venir aquí al código.
y esta es nuestra traducción técnica para propósitos de estudio. ¿Qué es lo que dice UG75 en relación a la fabricación de un recipiente a presión? Aquí no está haciendo referencias o no va a hacer referencias a algún tipo en específico de material base, porque las reglas de fabricación, en este caso de UG75, que está dentro de la subsección A, que tiene que ver con métodos de fabricación, no se ajusta estrictamente a un tipo de material. ¿Ok? Eso debe entenderse claramente. Que los requisitos que aquí va a hablar en relación a fabricación no necesariamente se hace obligatorio para un tipo de material. No, estas son reglas generales, ¿no? Aunque va a citar alguna información en relación a materiales aliados, lo que tenemos que entender es que este es un criterio general que aplica para todos los materiales. Bien, vamos a ver aquí en UG75 para que podamos tener un panorama más claro, porque vamos a dar lectura al código. La fabricación, lo voy a pintar de azul, de recipientes a presión y piezas de recipientes deberá cumplir con los requisitos generales de fabricación en los siguientes párrafos y los requisitos específicos para la parte de ULW, lo que hemos visto hace un momento, 75, dado para las partes correspondientes de la subsección B y C. Es genérico. Esta parte sería materiales aliados. Pero lo que el código está diciendo en términos generales es que todas las partes de un recipiente a presión, así como el recipiente a presión propiamente dicho, debe de cumplir, ojo con esta palabra, cumplir con los requisitos generales de fabricación que se van a desarrollar en los siguientes párrafos en adelante. Y cita, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo siguiente. Aquí, las reglas de los siguientes párrafos se aplican a capas en conchas. Esta palabra, shell, vendría a ser una carcasa, ¿no? Podríamos entenderlo así, una carcasa. Así que las reglas de los siguientes párrafos aquí en UG75, que se va a desarrollar hasta UG85, ¿no es cierto?, comprende para capas de cuerpos de recipientes, comprende para cabezas en capas, comprende estos requisitos para secciones de transición en capas que se fabrican mediante soldadura y que deben, esta palabra mandatoria, utilizar o que debe utilizarse estas reglas de UG 75 en conjunto con los requisitos generales para la fabricación que se desarrollan en la subsección A. Básicamente UG 75 a UG 85, con una excepción. Dice, con la excepción de UG 83, que aplicaría para recipientes estratificados, ojo con esa palabra técnica, en donde el espesor mínimo permitido para capas es de 3 milímetros o de 1/8. Es decir, que las reglas de UG 83, a diferencia de UG 75 a UG 85, UG 83 va a abarcar recipientes en donde el espesor está regulado y solamente está permitido por capa, ¿no es cierto?, a espesores de 3 milímetros. Esto es lo que manifiesta el código en la parte de UG 75. No se olviden que esta parte de fabricación no se interpreta sola, sino que ella está ligada a las otras subsecciones B, soldadura, y la subsección C, materiales, en donde podrían ser, como hemos dicho en la introducción, acero al carbono, grafito, no ferroso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En esta parte, estamos viendo lo que es fabricación, nos va a hablar acerca del proceso de corte, ¿no es cierto? Hemos visto en el libro de guía de AME sección 8 que AME sección 8 división 1 solamente contempla 2 métodos de corte, el mecánico y el térmico. Pero aquí en el código va a dar un poco más de información.
como es obvio. Esta es la norma en donde están las reglas. En relación al corte de placas y otros stocks o otras maneras, nos dice en la nota A que las placas, los bordes de las cabezas y otras partes pueden cortarse para formas o tamaños por medios mecánicos, como el mecanizado, que vendría a ser cizallamiento, esmerilado o por oxígeno o por corte de arco. Aquí vemos un proceso de corte, el cual es por arco. ¿Sí? Podría utilizarse, en este caso, un electrodo de grafito o algún proceso de corte por arco eléctrico. Pero ojo, siempre esto va a estar sujeto a un consenso con el inspector. ¿Por qué? Porque no todos los materiales se pueden cortar con todos estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, el inspector, que es el ente fiscalizador, regulador de que se cumpla a cabalidad las reglas de construcción, va a determinar en consenso con el fabricante, ¿no es cierto?, qué método de corte es el más adecuado dentro del alcance del Código de Construcción ASME sección 8. Después del corte, pone como ejemplo oxígeno o por corte de arco. Después de cortar en formas o en partes que luego se van a conformar para la construcción, después de esa actividad, ojo, el código dice que toda escoria y decoloración perjudicial al material que ha sido fundido debe ser eliminado por medios mecánicos, dice, antes de su posterior fabricación o uso. Alguien podría de alguna manera decir, bueno, obvio, ¿no? Eso se tiene que limpiar. El hecho es aquí que estos criterios están dados como reglas, ¿ok? Está presentado, porque lo hemos visto en la carátula del código, que aquí se dictan reglas, rules, ¿no es cierto? Leyes para la fabricación. Por lo tanto, si esto nos podría parecer algo obvio, pues está aquí escrito, ¿no es cierto? Porque básicamente lo podemos ver de esta manera, ¿no? Un código no es un manual. Un código, en este caso, dicta reglas. Y esto que hemos visto, en donde la decoloración del material tiene que ser eliminado, o las escorias, o las rebarbas, o aquellas zonas estriadas, o producto del corte, zonas o áreas de la chapa que no esté prolijo, y una serie de discontinuidades presentes, si no son eliminadas, ¿no es cierto?, podrían repercutir en una acción no solamente subestándar, sino en un reproceso dentro de lo que comprende la construcción. Entonces, esto está aquí, está en el código escrito y tiene un peso de regla, de ley, ¿ok? La nota B, estamos viendo el tema de cortes, el tema de preparación de componentes, estamos viendo la parte que tiene que ver con la fabricación, pero dentro de la etapa de habilitación de los materiales, ¿no? En los extremos de las boquillas, por ejemplo, o de los cuellos de alcantarilla, que deben permanecer sin soldar en el recipiente terminado, en ese caso puede ser cortado por cizallamiento, siempre que se elimine, otra vez viene esta recomendación, suficiente material adicional por cualquier otro método que produzca un suave terminar. Esta parte lo vamos a ver en varias ocasiones cuando estemos en la parte UW. El término suave implica, en el caso de soldaduras, ¿no es cierto?, una transición entre soldadura y metal base, una transición con buena fusión, ¿no es cierto?, suave. Una transición abrupta, una transición protuberante entre dos componentes unidos por soldadura, es un punto de concentración de tensiones. Entonces, en este caso, ¿no?, en el tema de los cortes, de la preparación de los materiales, se prefiere un corte o un método que al final nos entregue una condición suave. De esa manera tenemos que entenderlo, ¿no? En este caso, lo que nos está diciendo es que
Al final, cual sea el método que se utilizó para cortar, lo que busca es que ese método de corte produzca un término o un final en el corte suave. Ustedes se van a dar cuenta que este término suave va a estar muy presente durante gran parte de la subsección B en la parte UW, soldadura. ASME sesión 8, en temas de soldadura, usa mucho ese término, suave, ¿no? Una transición, un término suave, un acabado suave. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, soldaduras protuberantes, como he dicho, o soldaduras que tengan un reforzamiento excesivo, dentro del criterio de soldadura bajo este libro, son puntos de concentración de tensión, ¿no? Y por último, dentro de lo que es cortes, solo hay 3 notas, nos dice que los bordes interiores expuestos deben estar biselados o redondeados. Es decir, lo que podemos ver aquí en la nota C, en UG76, es que interiormente en el recipiente, ¿no es cierto? Si hay una abertura, si hay una entrada de hombre o lo que fuere, esos bordes, ¿no es cierto?, que están expuestos, se deben biselar o se deben dar un acabado, ¿no? Un redondeado. Eso está en el código, ¿no? Eso está en el código. En donde el no cumplimiento de esta parte, la nota C en UG 76, en donde esto no se haga, pues el inspector autorizado tendría la facultad suficiente como para condenar o como para ordenar, ¿no es cierto?, que se cumpla la nota C de UG 76. Y así nosotros, en el tema de fabricación, vamos a encontrar mucha información muy fina, muy relevante en relación a el cumplimiento, ¿no es cierto?, de estas reglas que son leyes para la fabricación de recipientes a presión. Bueno, nosotros consideramos aquí que esta clínica llega al final. Es una clínica de 1 hora, en donde lo que nosotros estamos pretendiendo es que podamos ver este código más allá de lo que probablemente se suele decir, ¿no? Por ejemplo, este código es muy conocido, pero al mismo tiempo es un código que en la práctica podría ser no muy bien comprendido dentro de un programa de gestión de calidad, ¿no es cierto? Nosotros aquí en la agencia tenemos un lema. Nuestro lema es que un código de construcción o de referencias es nuestra herramienta y nuestro objetivo es su cabal cumplimiento, ¿no? Es su cabal cumplimiento. Entonces, este código, en la parte UG, que estamos viendo 75 en adelante hasta UG 83, lo que nos va a dar son pautas, criterios, nos va a dar indicaciones que, aunque aparentemente lo veamos como cosas obvias o sencillas o simples, forman parte de un programa de gestión de calidad, en donde todas las personas que participan en la construcción de un recipiente, sean una empresa que estampe o no, pero se usa el código ASME sesión 8, tenga conocimiento, tenga competencia, tenga las cosas claras, y de esa manera el trabajo, bueno, salga bien, se eviten reprocesos y, ante todo, pues, ¿no?, la seguridad y el aprovechamiento correcto de la inversión, ¿no? Entonces, los cursos que nosotros damos tienen este enfoque. No vamos con un tenor mandatorio, somos inspectores, somos ingenieros, pero lo que nosotros buscamos dentro de ICTUS es presentar estos códigos, estos materiales, dentro de un contexto de asesoría, ¿no? Charlando, conversando, estudiando, leyendo, analizando y absorbiendo la información tal cual es, ¿no? En este caso, ASME sesión 8, división 1. Bien, a las personas que están aquí presentes, les damos la bienvenida. Nosotros vamos a tener la segunda parte de esta clínica, porque son 3, el 15 de diciembre. Y si están interesados, nos escriben por los medios que nos han contactado y le enviamos el link para que estemos presentes otra vez en la segunda fecha de esta clínica
bajo ASME sección 8, división 1, en donde el curso en enero es la parte UW. Así que enviamos un saludo a Juan Licanqueo. Juan, no sé desde qué parte de la región nos estás acompañando. También para Lima Book, obviamente es de Perú. Miguel, sí, con Miguel estuvimos charlando hace unas horas. Chile, bienvenido Juan, qué gusto, qué gusto. Bueno, Miguel es de Argentina, horas antes de la clínica estuvimos conversando y nos acompaña también nuestro consultor en temas de seguridad industrial, el ingeniero Carlos Javier Salas Carvajal, quien va a estar con nosotros también el día 15 viendo el tema de seguridad. Ah, Lima Book es de México. Saludos, saludos Lima, qué gusto. Y bueno, hay muchas personas que probablemente por circunstancias de fuerza mayor o personales o laborales no pudieron estar. Sin embargo, este video va a estar siendo compartido en el canal de YouTube de Ictus y en otras redes sociales también que estamos. Así que, bueno, mi nombre, Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal de Ictus, la agencia de asesoramiento, les agradece y si alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia o darnos una valorización a esta primera clínica, nosotros encantados y atentos a lo que nos quieran compartir. Quizás Miguel o Lima o Juan nos quieran compartir alguna apreciación. Manuel, buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro que sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Recibe un abrazo. Buenas noches. Le hablo desde la Patagonia Argentina. Genial, qué excelente, qué excelente. ¿Cómo estás? Coméntanos. Bien, acá estoy bien al sur de Argentina, del continente americano. El clima debe ser frío. No, hace calor ahora. Por lo general, Estamos en verano. claro, por lo general cuando hablamos del sur, bueno, dicen que el frío viene del sur, ¿no? Pero en tu Sí, caso, pero en tu caso hace calor. Qué gusto. sí. Bueno, la introducción del M8 está muy bueno y bueno, estoy viendo también que el código cada año que sale trae algunos cambios también que Sí, son diferentes de lo anterior. Y eso sí, es importante y uno hay que estar siempre al tanto de todos los cambios que se hacen en los sí. códigos. Te Sí, comparto sí. lo siguiente, ya que estás tocando el tema de las actualizaciones. Cuando veas, en este caso, ¿no? El ASME sección 8, división 1, cuando ustedes encuentren estos dígitos, en este caso entre paréntesis 21, esos dos dígitos está indicando que en la figura UW 20.1 ha habido un cambio. Ese 21 indica que es la revisión y que en esa edición 2021, en esta figura ha sucedido un cambio. Eso lo podemos comparar yendo a la edición anterior, que en este caso sería la 2019, y podríamos ver efectivamente que un cambio o una interpretación o una añadidura o una supresión inclusive ha ocurrido. Así que no lo pasen por alto. Donde ustedes vean el 21 es porque ha habido un cambio. Aquí también, ¿ve? En UW 20.4 aquí ha habido o algún cambio o alguna añadidura o de repente han eliminado. Adelante, puedes continuar. Bien, perfecto. Sí, me gustaría estar presente en las dos webinars que queda para estar, como estamos hablando hoy, yo estoy interesado de pasar un poco más de los límites, ir un poco más allá Ok, del aprendizaje de este tema de
de la soldadura, inspección de soldaduras, y a mí me gusta mucho, por eso yo lo estoy haciendo, Genial, siempre. genial. Déjanos tu correo y Eh, yo te voy a enviar el link y si en sí, caso no pudieras, igual te enviamos el video. bueno, En el eh, chat, si puedes escribir tu correo y estar contactados. Yo voy a poner aquí mi número de WhatsApp sí, para que ustedes lo tengan y tengamos un contacto más versátil, ¿no? Más dinámico. ok, Sí. Más ahí, 591 799 64225. Exacto. Ok, ahí está. bien. Bueno, eh, le agradezco mucho por la invitación y seguiremos en contacto Claro conmigo. que sí. Quiero seguir haciendo mi perspectiva para este año es seguir con ustedes y al mismo tiempo haciendo los cursos que yo pueda hacer. Sí, Estoy interesado en hacerlo con ustedes también. genial. Como te digo, Ojalá, estos son cursos de competencias. Si alguno de sí, ustedes busca cursos con certificación, también la empresa que nosotros, bueno, tenemos, da diferentes servicios, pero eh, personalmente yo apunto a cursos de esta naturaleza, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones un curso con objetivo de certificación no nos permite escudriñar, no nos permite, ojo con eso, porque es un programa, ¿no? No nos permite profundizar mucho, sino que vamos por temas específicos sobre los cuales los exámenes serán. Y pasa, esto es un comentario abierto, y pasa que una vez que tenemos la certificación o la acreditación respectiva, lo cual es un éxito, no está mal, está buenísimo, pasa que en la práctica, en un proyecto, nos podemos topar con situaciones que no hemos estudiado, que no hemos comprendido, que de alguna manera no lo hemos tratado en el curso de certificación y en esas circunstancias tenemos ciertos desfases. Yo lo digo por experiencia. Entonces, dentro del tema de competencias, estos cursos que nosotros preparamos, como en esta clínica lo hemos ya presentado, buscan eso, ¿no? Que entendamos criterios, conceptos, que comprendamos la lógica, la doctrina de un tema en específico, ¿no? Y de esa manera las competencias sean muy finas, más aún cuando nosotros tenemos cargos de inspector de calidad, aseguramiento de la calidad o de repente coordinador. Entonces, estas cosas deben estar claras, ¿no? Entonces, el tema de competencias, te digo, es algo que hoy por hoy las empresas están, como te digo, requiriendo mucho. Yo he visto últimos requerimientos de compañías, porque estamos asesorando a varias empresas, en donde las empresas están pidiendo horas de entrenamiento, en este caso, bajo ASME 9. Algo está ocurriendo en el mercado, en donde ya no sí, tanto en ocasiones es inspector certificado, sino que las empresas también tienen experiencias con estos casos, ¿no? En donde probablemente, ojo, esto es un comentario abierto, estamos charlando, tuvieron una experiencia de repente con un inspector o un supervisor, en donde la currícula decía tal cosa, pero en la práctica no estuvo pues a la altura de las circunstancias. Entonces las empresas que están metidas en este negocio están yendo por ese lado, ¿no? Están pidiendo, sí, ingeniero titulado, mecánico, con entrenamiento, certificación, nivel 1 o 2 en visual, en tintas, pero adicionalmente están yendo por el tema de competencias, ¿no? Horas académicas bajo ASME 9, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. estos cursos que nosotros damos buscan eso, en donde la persona con una inversión eh, coherente, ¿no? Pueda añadir competencias, ¿no? Sí, Claro, pues que por el M9 ya
ya para la edición 19, ya por ejemplo, el supervisor de soldadura tiene que tener competencia. Es correcto, es correcto. Cambios, por ejemplo, en 2017 no tenía tanta competencia y cada vez va pasando el tiempo, va teniendo más competencia, Sí, tiene que estar relacionado con el inspector de soldadura, sí, tiene que estar relacionado con el trabajo, ya no pasa a ser inspector, por ejemplo, que lo nombran, si usted va a ser, va a ser ajá, supervisor de sí, soldadura, y va a manejar esa cuadrilla de gente, no, ya hoy en día ya el código ASME mismo lo está obligando y yo creo que las empresas es están viendo eso. correcto, Igual, es correcto. Por ahí viene, es correcto, es correcto. Por ahí viene ese tipo de requerimiento. Estamos con Carlos Javier Salas Carvajal. claro, Él está en Perú, él es nuestro consultor en temas de seguridad. Le damos la bienvenida. Carlos va a estar con nosotros también en la clínica del 15. Él está preparando algo que no debería pasar desapercibido, porque si nos damos cuenta, aunque el código ASME 8, por ejemplo, puede ser muy pertinente en temas de fabricación y soldadura e ingeniería, no abarca temas de seguridad, ¿no? Así que damos la bienvenida a Carlos Javier. Él está en línea, que de repente tiene algunas palabras. No, principalmente agradecer a los que están el día de hoy, que los esperamos el día 15, y como lo estaba mencionando, a veces en temas que son muy técnicos, siempre es importante saber cuáles pueden ser esas quizá contingencias o situaciones que se nos podrían salir de las manos. Y a veces cuando nosotros estamos tan concentrados en el proceso, quizá alguien que nos diga otro punto de vista como es el de seguridad nos pueda ayudar, ¿no? Y Exacto. eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que no solamente acá en Perú, sino eh, bajo los estándares internacionales más estrictos, se logran evitar esas cosas que les estoy Es comentando. correcto. Y muchas veces eso más lo aprendemos en la práctica que en la teoría, ¿no? Y ahí es donde quizá vamos a poder hacer algo ahí como le está comentando. Es correcto. Es correcto. Sí, nosotros estamos viendo todas las herramientas para que esta clínica, que promueve un curso de competencias para el mes de enero, ¿no es cierto?, tenga todas las bases, ¿no? Porque en el caso de ASME 8, por ejemplo, también hay elementos letales, ¿no?, que se presurizan o se almacenan. Entonces, eso va a ser así, va a ser así. Bueno, estimados, agradecemos su participación. Le cursamos la invitación para el 15. Esto ha sido una introducción, hemos visto algo de fabricación, algunas cuestiones muy específicas, pero el objetivo es desarrollar durante 14 días, prácticamente 20 horas, la parte UW, soldaduras, bajo el libro 8 de ASME, ¿no? Que como les dije, probablemente no haya mucha información en relación a calidad, puesto que esa parte de la subsección B tiene que ver con ingeniería de la soldadura, ¿no? Así que le damos la bienvenida a la segunda fecha y las gracias por la participación de esta noche. Así que yo paso a retirarme, les mando un abrazo y les agradezco por su participación. buenas noches. Buenas noches, saludos, saludos fraternos. Buenas noches con todos. Un saludo a la Saludos. distancia, ingeniero Manuel. Gracias, Carlos. Saludos con todos. Que Dios los bendiga. Abrazos.